Bienvenidos. Bueno, Luisa, como siempre en lo grande, acá no solo vamos a presentar un libro como hacemos habitualmente, sino dos, de dos editoriales distintas, pero muy amigas. Eh, y bueno, y de dos géneros distintos también, así que bueno, hay para todos los gustos y ya ahora, a medida que hablemos de los dos libros, los que no lo leyeron van a ver que también se tocan, se cruzan y tienen muchos puntos en común, aunque son muy distintos. Yo soy Constanza Brunet, soy la editora de Marea Editorial y nosotros publicamos La Mirada Horizontal, que es esta compilación de sus notas periodísticas en esta colección que se llama Periodismo de Colección, justamente que la lanzamos con este libro. Y la idea es justamente recuperar estas piezas que no están digitalizadas porque era del periodismo predigital y que sin embargo tienen un gran valor. Así que bueno, la que hizo la compilación es Marianela Collet, una canadiense de la universidad que hizo un gran estudio, un gran trabajo recuperando todas estas notas entre muchísimas más, ¿no? Hicimos una gran selección, incluso de la selección de ella, para que sea este volumen amable y fácil de llevar a la playa, donde ustedes quieran. Este es nuestro libro, La Mirada Horizontal, y paralelamente ella escribió esta novela que se llama Fiscal Muere, que es su última novela en un tiempo bastante récord, y por esas cosas de la productividad de Luisa se dio que los dos libros salieron simultáneamente. Y bueno, lejos de que nos parezca algo malo, decidimos potenciar ambos libros. Nos pareció que los dos libros se complementan muy bien, que tienen distintos géneros, pero en definitiva Luisa tiene una muy buena teoría sobre la mirada horizontal y la mirada vertical. Obviamente la mirada vertical es la novela donde ella profundiza a través de la ficción y a través de su mirada en los hechos de la realidad, y bueno, la mirada horizontal es esa que panea y registra todo y bueno, ya van a ver estas crónicas con la gracia, con la perspicacia, con la profundidad de Luisa. Así que bueno, primero de todo quiero presentarles a este panel de lujo, por supuesto, donde tenemos a Julián Gorodischer, periodista, cronista. Ya después cuando hable se los voy a presentar un poco más profundamente. Jorge Elbaum, también periodista, y Cristian Alarcón, cronista, que nos van a hablar del libro. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Julián Gorodischer. Se los voy a presentar brevemente. Trabajó como redactor en Editorial Perfil y la agencia Telam. Fue subeditor de Cultura de Página 12 y editor jefe de la revista Eñe del diario Clarín. Dicta talleres y seminarios de escritura creativa y periodismo. Sus notas han sido publicadas en los principales medios nacionales y latinoamericanos de periodismo narrativo. Publicó 7 libros entre ficción, no ficción y antologías. Su último título es Claudia Vuelve, editado este año también por Marea Editorial. Quien abduce, como diría Carlo Ginzburg, se va por las ramas, por las tangentes, ingresa y sale en forma recurrente de la escena narrada para que algún elemento del fuera de campo o del borde, esas zonas de verdades tan amadas por Luisa Valenzuela, se haga presente y expanda su sentido de lo trascendente. De eso se trata Fiscal Muere, de un modo de establecer conexiones. En su mejor estilo indagatorio, es decir, al bies, dejando caer alguna observación, una pregunta que no llevaba signo, algo como el descuido que iba minando la capa de desconfianza o de indiferencia de su interlocutor. A quien se describe es al ex comisario Masachesi. La trama puede saltar de pasado a presente, disparada por un significante asociado, siguiendo el método de aproximación a la presa del rastreador, el detective y el psicoanalista. No es casual, si el desafío narrativo es, como se dijo, del orden de lo abductivo, que aparezca luego en esta historia una verdad revelada desde la palabra de la psicoanalista con apellido de Pintor. Realidad del contexto y ficción del personaje. Evidencia del aquí y ahora
que nos configura como comunidad lectora. Eso que llamamos acontecimiento se funde con la ficción literaria en múltiples capas de sentido yuxtapuesto, cuya fusión empieza a darse tímida y de pronto ya hay capas sobre capas que se invaden a lo largo de todo lo narrado, que se esparcen ilimitadamente entre el terreno del recuerdo de lo que fue y de una actualidad que se funde con el imaginario de los personajes. A lo que se desafía, como en las sesiones de la psicóloga Mondrian, es a que aflore una verdad que no se escribe en letras de molde, sino en cascada de asociaciones libres, o como escribe Luisa, son las ondas concéntricas de una reverberación. Esas que no nos permiten clasificar, que obturan la pulsión colectiva a estereotipar y que nos colocan discreta y contundentemente en un plano sin rótulos, por fuera de la división de los géneros, allí donde, como se titula uno de los breves capítulos de esta provocadora y osada novela de actualidad, solo hay relato. Con La Fonda o la novela de Telly, la segunda parte de este libro, otra vez se hace presente el juego de bifurcaciones que da coherencia al tono general. Es salirse del yo para narrarnos a todos, otra vez en capas y por aproximación a una novela del deseo, lejos de los mandatos y las mentiras que nos condicionan como cuerpo social, para ir llegando a lo que Telly llama el fondo de la olla, ahí donde se cuecen a fuego lento las historias de quienes ignoran todo sobre sí mismos o alguna vez lo supieron y lo dejaron ir, pero con intención y perseverancia para disponerse a un retorno al carril deseante. Realidad del personaje y el aquí y ahora de la autora, esta novela funde territorios. ¿Por qué habría que separarlos? Luisa no teme a que otra vez suceda la fusión. La trastienda de la obra supera a la anécdota. La historia estalla como un sistema de escamas o de estrellas. En todo caso es un sistema no lineal, no plano, rugoso al tacto, como si se tratara de las texturas de esta escritura, que deglute lo que roza y que interpela menos con su tema que con su forma. ¡Qué coraje el de esta narradora! De tomar por el cuello la actualidad y de hacerla relato. La pasa por la mente y el cuerpo del personaje, la conoce de cerca al detalle y la ficcionaliza, se la apropia. Es la contracara de la noticia falsa, es la noticia ficcionalizada, con un brillo que trasciende al fact-checking, porque hay una mente que piensa, que hila, que lucubra, que abduce. Una lectora activa que procesa y reclama el poder y al poder, el digerir e interpretar como en un viejo tiempo letrado argentino perdido, que quizás sea un mito idealizado o un anhelo disuelto entre pantallas y telefoninos, como diría Luisa. Deglute esta novela la actualidad con permiso para salirse de cauce, para volantear y pese a lo que parezca, estar cada vez más cerca del nudo del conflicto, entre paréntesis, existencial. Ficción liberadora de la tergiversación, ficción que es antídoto contra la fake news, realidad que se escapa de los diarios desacreditados y se instala en la novela, como ya pasó una vez, es el eterno ciclo de los reciclajes y los retornos que escapa de las taxonomías literarias. Ficción del acontecimiento y alarde de permisos tomados por asalto, más allá de las escandalizadas mentes bien pensantes, imagino, ante la salida de Fiscal Muere, Luisa Valenzuela vuela libre como Masachesi, Telly, Mar, en una toma de partido de la ficción sobre el mundo. Estamos acá para volar, volemos más allá de los permisos que nos otorgaron, seamos libres más allá de los discursos facilitadores y tergiversados, salgamos por la tangente, por una autopista paralela, por una digresión, por una vía no prevista por la trama principal. Sin máscaras, como enseña esta novela liberadora, hecha de encastres y desviaciones, hay una sola posibilidad que es vivir y sentir honestamente. Ahora quiero decirles unas palabras sobre la obra periodística de Luisa, compilada en La Mirada Horizontal, textos periodísticos de Editorial Marea y también prologada por Marianela Colet. Y está la Luisa periodista, del suplemento gráfico, de la revista Gente, de la revista La Nación, del diario Perfil, del Cohete a la Luna, de Página 12. Entre tantos medios que la tuvieron en sus staffs de colaboradores o de plantilla fija, se inscribe en el bando de los escritores laburantes, habituados a los cierres, a las cuentas regresivas y las urgencias, humildes,
contrarios a los divos de los tempos largos y de la mitología del altillo, aunque ella haya pasado por todos los espacios, la élite y lo mundano, el público masivo y la fellowship de escritura creativa. Ella es, como tantos, la escritora desdoblada, profesionalizada, que yuga tinta para ganarse el mango y le encuentra el gusto, un poco kitsch, cómico, mundano, a la prosa de prensa masiva destinada a envolver huevos, como dice el refrán popular. También en las melancólicas páginas de papel amarillento y venido a menos, ella vibró de estilo. Se me ocurre la metáfora para su prosa de la gata que ronronea. Es puro goce, pero sin pasarse el bando de los cacareos retóricos, eso nunca. Los textos de prensa de Luisa están vivos, siguen vivos y vibrantes, nada que ver con la nota muerta informativa apurada, y en esto no es la velocidad la cuestión, sino otra vez, darse y atribuirse el permiso de tomar y devenir voz y nombre propio en el más potente, homologador y despersonalizador de estilos que se le pueda presentar a un narrador que trabaja en él, el medio masivo. Hay pocos y pocas que pudieron darse y arrogarse el gusto y tener el talento para revelársele al poder despersonalizador del medio masivo a la hora de devenir estilo. A uno lo tenemos sentado acá en este mismo panel. La otra que se me ocurre es Luisa. También, ¿por qué no?, Roberto Art, Enrique Rabo, Olga Orozco y Sara Gallardo. Y sí, hay una tradición, y por supuesto, en esta corte, Luisa ocupa un lugar más que destacado. Es una protagonista desde su gatuna pasión por habitar los márgenes, las cornisas y los debajo de la cama. La Luisa periodista hace elogio de la miscelánea de Revista Gente y su nota popular, porque este libro dice: en las páginas destinadas a lo efímero también habita la literatura. Hay aquí nuevo periodismo, periodismo del yo, periodismo performático. Lo moderno está en ella, en un fuera de tiempo cronológico que caracteriza a las vanguardias desde la anticipación. Para romper la solemnidad de la entrevista, dice la Luisa entrevistadora del artista Carlos Alonso, y esa señal marca el conjunto. Acá no van a encontrar escenas pactadas, ni pautadas, ni estandarizadas, sino encuentros, en un sentido genuino. Sobrevuelan todo el tiempo las preguntas sobre el arte y la creación. Sus obsesiones periodísticas no difieren de las noveladas. Es escribir más allá y más acá de los géneros, entremezclando ensayo, narración, estilo directo, en bolsones de sentido que colocan a todo este asunto más cerca de una extensa novela por entregas que de una pieza periodística predestinada al descarte. Y por eso hoy estas entregas conforman un libro. Transgredir, infiltrar, hacer de la prosa de prensa un reservorio de técnicas y osadías lingüísticas. Ejercer con maestría la rotación del punto de vista, hacer dialogar con fluidez y reproducción exacta de los modos del habla a sus criaturas. Esos son los talentos que Luisa despliega en diarios y revistas. Sabe evadirse del anodino pregunta-respuesta, domina el irse por las ramas y entrar en empatía perfecta con otro dialogante que nos coloca, lectores, como anhelantes testigos. Jamás nos deja fuera, nos guía con generosidad por lejanos territorios, sabiéndonos especialistas en nada. Luisa periodista usa mucho el nosotros inclusivo. No son tiempos todavía de un yo desaforado en las páginas de Gente y La Nación, tampoco en La Opinión, sí ya en los modernizados diarios Perfiles, Coetal el 1, página 12. Texto recomendable para academias, facultades y escuelas de periodismo y, por qué no, para maestrías de periodismo narrativo. El de Luisa enseña a entrar en zona de zozobra que siempre delata a una autora delante de la escriba industrializada. Ella sabe administrar cual alquimia el pasado y el presente de sus personajes. Siempre se escapa en algún momento al fuera de campo, donde un detalle inusual revela una esencia. En la obra periodística de Luisa Valenzuela, en cada una de sus piezas hay mirada subjetiva y un modo de avanzar por deslices, por asociaciones, y hay una curiosidad que desautoriza a cualquier manual de estilo de un gran diario. Entrevistas a escritores y retratos de artistas, en la suma está la creación, con mayúscula inicial. Con habilidad se enhebran la entrevista, la crónica, la necrológica, el retrato, la nota de viaje, y en todo se revela como una saltimbanqui que detesta la pureza de los clásicos y se lanza a fusiones y relatos dialogados como quien plasma desarticulaciones.
Nunca hay géneros menores para Luisa Valenzuela, ni hay géneros blancos ni negros. La suya es una hibridez avasallante que solo se detiene y se afirma cuando logra enunciar. Dos puntos. Esto me interesa, pues bien, se los brindo con todos mis recursos y habilidades disponibles para narrar. No importa el soporte ni sé bien cuándo se leerá, quizás sea en 2021, habiéndolo escrito en el 75, nunca sé bien ni me interesa porque aun cuando abordo un territorio geográfico como mi barrio, Belgrano, o me fijo en los cafés de Buenos Aires, o en DF, o en Bogotá, o en Bahía, en todas partes confluye no la contingencia y la caducidad, sino la perdurabilidad y la vigencia, porque no hay soportes mayores ni menores, ni más o menos perdurables, sino palabra y pensamiento que será testimonio de mis contemporáneos. Y yo diría, de un modo de ser y de escribir moderno, independiente de las décadas, sin edad, no apto para categorizaciones imbéciles sobre lo que es lo nuevo o lo joven, reclamando sin énfasis, yo soy lo nuevo, yo soy lo joven. Su nombre es Luisa y su apellido es Valenzuela. Él nos va a hablar de Fiscal Muere, como habrán adivinado, por supuesto, esta novela está inspirado en un caso real, que bueno, Jorge lo trata desde el punto de vista periodístico, lo voy a presentar, en su libro Efecto Nisman, los usos políticos de una muerte de Ediciones B, que publicó en 2019. Jorge Lobo es profesor, sociólogo, periodista y doctor en ciencias económicas. Se desempeñó como director ejecutivo de la DAIA, fue embajador de la Cancillería Argentina ante la International Holocaust Remembrance Alliance, dirigió la Escuela de Defensa Nacional y coordinó a nivel nacional el programa educativo Progresar. Actualmente es periodista en el portal El Cohete a la Luna. Por un programa de radio, lo aviso para que no piensen que huye. Gracias. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias a quien me ha invitado, sobre todo a Luisa. Estoy un poco anonadado por la presentación de Golodischer, digamos, además por el trabajo que se tomó para hacer una lectura tan profunda. Yo terminé de leer la novela ayer a la noche y me anoté algunos puntos y quiero relacionarlo de alguna manera, como me pidió Luisa también, con el otro lado, si se quiere, que también es el mismo, de una escena trágica de la historia reciente argentina. Y por eso me parece que ahí hay una decisión de política literaria, de asumir la responsabilidad de trabajar un tema como este desde la ficción, que efectivamente, como dice, la última línea, voy a leer textualmente de la novela, dice: será un libro de ficción, única manera de abordar la verdad en los tiempos que corren, cosa que coincido absolutamente, porque hay una ficción que se ha construido, que se viene construyendo, obviamente algunos pueden llamar fake news, etc., que es también una ficción, que es también sin duda un relato, pero al llegar a tratar de abordar, como hace Luisa en una novela, la problemática específica de lo que fue para la historia reciente, yo siempre digo que el caso de Nisman contribuyó fuertemente al triunfo del macrismo a fin del año en el cual se suicidó. Obviamente que ir por el lado de la ficción es una apuesta mucho más interesante que la realidad, siempre. O sea, llegamos mucho más rápido por el lado de la ficción, más allá de las hipótesis, se llega más rápido porque se entiende, y creo que Luisa lo hace bien, algo que está presente en el sustrato más profundo de esta historia trágica, y que tiene que ver las óperas, cómo las personas son monigotes, mascarones de proa de escenas mucho más de poder omnímodo y geopolítico, ¿no? Y que esa es la apuesta fundamental, me parece. No les quiero contar la novela, les pido por favor que la lean porque se van a divertir mucho además, pero que tiene que ver con eso, con una apuesta a liberarse justamente del constreñimiento de esa ficción construida desde el poder, mediática, jurídica, geopolítica, que nos van volviendo hasta al límite de construirnos como sujetos odiantes. Me sentía reconfortado porque
Luisa efectivamente es parte de esa escena que bien se dijo recién, tiene que ver con algo que Roberto Arlt nos endilgó a muchos de nosotros, ¿no? Y que es que en el detalle está el universo, ¿no? Que ahí en el detalle, en lo aparentemente lateral, hay un encuentro con lo importante. Y es curiosamente, creo, lo contrario de lo que se hace hoy por hoy en esta lógica mediática tan fascista, ¿no? Que es agarrar al bulto, ¿no? Encontrar en esa cosa brutal algún tema de supuesto debate, ¿no? Así que agradecido, Luisa, realmente de corazón, bueno, y a todos ustedes que están acá presentes. Gracias. Antes de pasar a Cristian, darle la palabra a los amigos de Persona, que nos cuenten un poco también la génesis de esta novela. Acá está con nosotros Luciano Páez y por allá está Guido Indig. Pero antes de eso les voy a leer un pedacito de cada uno de los libros, como para los que no lo leyeron, ya con esto se van a entusiasmar. De periodismo de colección, dice Luisa: en las redacciones aprendí el valor de cada vocablo, el ceñirme a la esencia, el no dejar escapar los detalles sabrosos. Perfecta escuela para ejercitar aquello que mucho más tarde pasaría a adquirir categoría de género literario y hoy es el famoso microrrelato. Y de Fiscal Muere, les voy a leer un párrafo también. Dice: lo suyo... Ay, me voy a sacar. Lo suyo era una revelación explosiva, y si bien en ese lugar y en esa compañía estaba totalmente a salvo, tenía la sensación de que por el solo hecho de narrar, de dibujar las acciones tal como él las conjeturaba, tal como afirmaba que habían sucedido, algo se modificaría en la trama secreta del mundo real. Bueno, Luciano. Gracias, Coti. Les voy a compartir un mensaje de WhatsApp que me manda Luisa. Hoy me siento macedonio. Escribí una novela antes del almuerzo y resolví el caso Nisman. Y creo que así empezó. Da la fecha. Ah, la fecha. Es el 12 de junio. Este año. Y acá estamos. Y acá estamos con el libro hecho. Y probablemente el caso resuelve. Vamos a ver ahora qué pasa. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a Luisa por darnos la oportunidad de hacer cosas de este estilo. Es un honor trabajar con vos. Luisa se suma a la editorial con la reedición del Mañana, que es una gran novela suaz, poética, que también fue un gran placer trabajar, pero es distinto cuando es una reedición. A partir de eso hicimos un pequeño facsímil, que es la carta de navegación, que acompaña la lectura del Mañana. Pero este es como el primer libro inédito que nos toca trabajar con Luisa, lo cual fue un proceso muy interesante, porque compartimos toda la cocina. Hay un capítulo que se llama La Mancha Roja, que está en Fiscal Muere, y un poco es el cuento que le da origen, o más bien el cuento donde nace Masachesi. No sé si vos le das origen a Masachesi, o si Masachesi se persona y empieza a desplegar todas estas cosas. Que por suerte fui testigo de cuando leíste La Mancha Roja en tu casa, donde estábamos almorzando, sin saber qué es todo lo que venía después. Y a mí me gusta otra cosa de Luisa, que siempre es de dónde vienen las historias, de dónde surgen las historias. Y así como El Mañana es una novela que tardó 7 años, 8 años en escribir, por eso hicimos esta carta de navegación con estas apostillas que la acompañan. Esta novela surge de una idea del 12 de junio y estamos acá y ya está hecho, ya está impreso, ya está presentado. Son dos procesos creativos muy distintos, casi diametralmente opuestos, y los dos llegan a un resultado absolutamente conmovedor. Entonces, desde nuestro lado, no podemos más que agradecer que estés parte de esta familia y que nos des más libros para seguir trabajando con esta calidad y estas cosas tan únicas que haces, porque en esta novela, un poco la contratapa lo ponemos, se condensan dos aspectos de Luisa, el poético y el policial, que son
dos aspectos que no estaban muy indagados antes en tu vida y en tu obra, y acá hacen una exclusión directamente. O sea, nos vienen a ilustrar estas aristas que permiten que se despliegue todas estas interpretaciones y todo este disfrute. Eso, muy agradecido. Bueno, gracias Luciano. Bueno, y ahora les voy a presentar a Cristian Alarcón. Cristian es profesor, escritor y periodista. Sus notas han sido publicadas en medios gráficos como Clarín, Página 12, Crítica, Rolling Stone y Gato Pardo. Impulsó la creación de la revista Anfibia, del portal Cosecha Roja y de la maestría en periodismo narrativo. Publicó libros de no ficción, como Cuando me muera quiero que toquen cumbia, Si me querés quereme tranza y Un mar de pastillos peronistas, que tuvimos el honor de publicarle en Marea y que también es una compilación de sus crónicas. Este año dirigió la publicación de Futuro Imperfecto, Hacia dónde va el periodismo, publicado por UNSAM y que creo que presentan mañana, ¿no, Cristian? Sí, mañana a las 6 en la isla. Perfecto, están todas y todos invitados. Bueno, Cristian. Muchas gracias. Bueno, Luisa, Luisita, gracias por volverme a invitar. La otra vez te invitaste solo, te invitaron a La otra vez el rector que llamó y me dijo, tengo para vos una misión extraordinaria, leer toda la obra de Luisa Valenzuela y escribir su laudatio para el honoris causa. Y así fue como interrumpí todos mis compromisos a lo largo de un mes y me sumergí en la obra de Luisa. Yo había conocido sobre sus cuentos, su enorme compilación de cuentos, un libro que habíamos robado con una ex novia mía de la juventud, y entonces tuve el privilegio de eso, ¿no? De volverme lector de Luisa. Creo que la literatura de Luisa Valenzuela es una literatura ambiciosa como muy pocas y al mismo tiempo de una generosidad con el lector, ¿no? Esa sensación de estar atravesando el texto con el autor, con la autora. Y eso pasa, pasa en sus crónicas y en sus perfiles, en ese devenir periodista que siempre fue la periodista escritora. Es decir, sí tenemos una periodista en estas crónicas, en estos textos, pero hace muy bien Interzona y Marea en publicar contemporáneamente los dos libros porque nos dan casi que esta elipsis completa, ¿no? Cuando Luisa llega al periodismo, ya escribía cuentos, es decir, o sea, a sus 21, primero aquí, luego en París, y a su regreso, ella nace en la literatura, o sea, nace en una familia de escritores, crece en el atrevimiento, además del que no se termina nunca de casar con la escena canónica. Entonces siempre va a estar desviándose, siempre va a estar invitándonos a conocer esto que Julián también describe. Julián, tu texto es de, bueno, siempre digo lo mismo de vos, ¿no? Tu frescura y tu erudición juntas son de las cosas más hermosas que tiene la crítica cultural en este país, donde la crítica cultural adolece cada vez más de voces lúcidas que sepan hacer este tipo de lecturas tan profundas como la que hizo hoy Juli para Luisa y para nosotros. Entonces estamos en esta celebración de dos libros, creo que en un punto de cierto privilegio de poder ir de aquella narradora de lo real, que busca en lo real permanentemente lo singular y lo oblicuo, ¿no? Esa mirada que sí es horizontal, pero es dentro del horizontal muy oblicua, ¿no? Va a ir siempre a buscar más allá del horizonte, ¿no? El horizonte sí es una propuesta, es un desafío, pero pronto esta Luisa, de una curiosidad extrema, se va a desviar del camino y nos va a contar aquello que ni nosotros sabíamos que queríamos saber, pero nos convence de qué era lo que teníamos que saber, ¿no? Y en esa operación intelectual, en esa operación creativa, artística, es en donde creo yo se basa esta extraordinaria novela, Fiscal muere, que en principio nos dice con su título, con su maravillosa gráfica, que es un objeto hermoso, o sea, se lo van a llevar ahora, todos lo van a comprar cuando esto termine, y Luisa les va a firmar el libro a todos
ustedes, a todas ustedes, y van a poder disfrutarlo también como un objeto. Los libros siguen siendo maravillosamente eso, ¿no? Objetos que nos abren la puerta y que nos proponen salirnos completamente de nuestro cotidiano, este cotidiano que vivimos cada vez más angustioso y donde la literatura tiene una importancia, una relevancia tan increíble, ¿no? Cómo nos salva ese sumergirnos, lo que te pasó ayer, Jorge, lo que nos pasó a nosotros al leerlo. Fui a la presentación, a la primera presentación, difícil hablar después de esa introducción que hizo Silvia Oppenheim aquella noche en Villorto, ¿sería? Eso era en Colegiales. Yo soy de la zona sur de la ciudad, con esos barrios me pierdo un poco. Entonces estamos ante un objeto hermoso y ante una novela bella. ¿Por qué? Porque lo que hay aquí, primero es un juego, ¿no? Ella es una juguetona, pecadora de su propio estilo. Es decir, construye un personaje que vamos a querer a un ex comisario. O sea, quiero decirles que todo bien, que el fiscal, ¿no? que la conspiración, ¿no? que pobre Cristina, pero acá lo que hay es un ex comisario adorable, ¿no? Y eso es lo más importante para mí de toda la novela. Masachesi, Santiago Masachesi, ¿no? Que quiere estudiar literatura porque está enamorado de una piba que le presta los libros de la librería del padre, sottovoce, por abajo de la mesa, un padre que permite que ella lo haga. A la postre, cuando se reencuentran, porque es la historia de un reencuentro, ¿no? Toda la novela está hecha para contar este otro descubrimiento. Hay un descubrimiento, está al final como en una buena novela policial y es deductivo, ¿no? Como en las novelas policiales clásicas, o no tan clásicas, pues yo creo que más que haber aquí un Chandler o un Hayes o un McCoy, hay una Patricia Highsmith y hay como también ese clima, o sea, el bajo fondo, eso me gusta mucho, Luisa, digamos, tu sabiduría sobre el bajo fondo, que está en tu obra y que vuelve siempre a estar, vuelve a aparecer aquí, pero con estos personajes tan cercanos, porque ¿sabes qué? Son de clase media. O sea, él es un comisario jubilado y ella una escritora frustrada que se casó con uno que se le murió temprano y termina viviendo en un pueblo del interior. Voy privando de datos como para no spoilear. Bueno, él la redescubre en azul a la postre. Construye este ex comisario Masachesi. Hay todo un juego además con el cambio que hizo su padre del apellido, ¿no? Que era el chiste era a Masacesos, entonces el padre se cercena el apellido para que le dejen de hacer bullying. Y él vive con este cercenamiento. Ese es mi hijo Pablo, que está un poco ansioso y ha llamado 3 veces. Solo es porque necesita dinero, no ¿qué pasa? Esperemos. Entonces, estamos ante un gran personaje. Primero ella se inventa un personaje, ¿no? O sea, yo me imagino, además, ¿qué me pasó con la novela? Yo te imaginaba en tu maravillosa casa rodeada de libros y de máscaras, en ese patio y en ese escritorio tuyo, inventándote esta historia con la velocidad con la que lo hiciste. Y en el disfrute cotidiano, escapando de la puta pandemia y del bicho, en este viaje sideral que es meterse, vivir, ella lo dice en lo que la maravilla que tiene la novela, además. Es una novela dentro de la novela, ¿no? Son 3 grandes partes, y en la segunda uno dice, ¿qué carajo está pasando? ¿No? Porque nada de lo que ocurría en la primera parte se repite, son otros personajes. Y pareciera ser Luisa, la narradora, una novelista que está en situación de novela y que va pescando aquí y allá unas ideas que aterrizan y que a veces cierran y otras veces no. Y entonces empezamos a ver la máquina literaria, la máquina narradora en acción, ¿no? Como en una especie de gran operación, gran abrir las tripas del aparato literario y de lo que significa verdaderamente lo revolucionaria que sigue siendo la creación, la ficción, ¿no? Es decir, la incerteza absoluta en un mundo en el que estamos absolutamente condenados a la incerteza. Y en ese ejercicio de acompañar la certeza del comienzo, que es la novela clásica policial, con un personaje tan empático como Masachesi, su redescubrimiento de ese amor juvenil
que va a ser el único objetivo, porque el objetivo es descubrir el crimen, pero en el medio nos vamos a enamorar de la historia de amor, ¿no? Uno la sigue hasta el final, y todo lo que hace es engañarnos con la historia de amor para que podamos soportar aquellas conclusiones que van a devenir de esa deducción, ¿no? O sea, al final es como que yo decía, pero ¿para qué quiero saber quién mató a Nisman? ¿No? O sea, porque en definitiva me había enamorado tanto de los personajes, me importaba tanto cómo terminaba esa historia, que lo otro venía por añadidura, pero ahí es donde está la extraordinaria inteligencia de una autora tramposa, ¿no? Que hace que lleguemos a donde tenemos que llegar y nos banquemos la realidad. Es una novela realista, ¿no? Tan realista que muestra en el medio el proceso y lo hace con una vuelta de rosca que no voy a contar, porque cuando lleguen a la tercera parte entonces entenderán de qué se trataba ese segundo gran capítulo en el que vamos a descubrir unos personajes entrañables. Una fonda de bajo fondo, a la que ella parece ser ella evidentemente es una más, en una ciudad que parece ser que sí, que es Buenos Aires, con un barman. Los juegos de palabras, o sea, los juegos de palabras de Luisa Valenzuela, ¿no? El modo en el que el humor está siempre en esa tergiversación del término y el juego de lo que no está dicho pero dicho, ¿no? Que es psicoanálisis, lo dice Julián muy bien, ¿no? Pero también es picardía, es una novela pícara, ¿no? Con la que nos divertimos, nos reímos permanentemente. Ellos se toman el pelo, ella les toma el pelo. hay como un ponernos en juego, ¿no? Es como una fiesta después del segundo trago. ¿Vieron ese estado? Los colombianos le dicen estar prendido, ¿no? Hay un bar en el centro de Medellín que se llama El Eslabón Prendido, ¿no? Y que define justamente, ¿no? Esa sensación maravillosa del segundo trago, cuando ya entonces fluye la inteligencia y la sensibilidad a través del lenguaje. Y en el lenguaje es donde nos encontramos, en el lenguaje en el que sabemos que nos parecemos en algo, que tenemos que ver, que el otro me responde, que estamos en esa lectura, ¿no? Y es una lectura esa que supera lo real, en donde ya nuestra propia biografía, nuestra propia trayectoria, nuestra tragedia personal, nuestra neurosis, aquello que nos agobia, deja de agobiarnos. En esta novela deja de agobiarnos lo real por imperio de lo real, porque el atrevimiento es convocarnos a dilucidar quizás el caso más famoso, más debatido y más políticamente dañino que haya tenido la democracia en los últimos 30 años. No sé si se puede comparar el caso Nisman a otros casos como el de Cabeza, como el de tantos, digamos, misterios o no misterios que la justicia resolvió o no resolvió, Maldonado, en fin. Entonces hay un imperio de lo real por la pericia con la que Luisa Valenzuela, con este desparpajo, se lanza a la escritura de un policial, porque digamos, hay que escribir un policial sin pertenecer, es un gremio cerrado de varones, ¿no? Ahora por suerte hay muchas mujeres, en su momento eran las clásicas, ¿no? O sea, Agatha Christie, Patricia Highsmith. Pero lo cierto es que ella, bueno, entonces viene y dice, ok, voy a escribir un policial, te voy a construir un relato deductivo. Y en el medio tenemos un personaje del que quería hablar porque me enamoré de él, ¿no? De transexual varón. Un barman, Barry, mal, finalmente, tiene muchos nombres. Que es un sujeto en transición del que uno se enamora en el medio de la novela. En el medio de todo esto, o sea, se entiende que es una novela sobre él. Digamos, quién mató al fiscal o cómo murió el fiscal, y en el medio nos enamoramos de un transexual que sirve tragos en una fonda, ¿no? Conviviendo con una serie de personajes y con... Es del todo de dudosa procedencia, donde además ella se la nota feliz. Yo creo que se inventa esa fonda, para mí existe, no va a tener que llevarse. Pero tiene este nivel de libertad, y allí, en el corazón de la novela, hay un juego estético, un juego artístico que rompe con todos los cánones, ¿no? Y en donde uno lo que lee todo el tiempo es una especie de declaración, ¿no? Y al mismo tiempo que clásica por su condición de novela policial, es una novela completamente juvenil, ¿no? Porque allí hay por
primera vez. A estos dos, a Masachesi y a Telly, es como si por primera vez, ¿no? El descubrimiento del otro por primera vez, el riesgo que implica cualquier relación amorosa, así sea la número 25 de nuestra vida, ¿no? Está uno con ellos allí, queriendo que el próximo paso no sea fatal, ¿no? Que sobrevivan al deseo, que sobrevivan a la voluntad de querer estar con el otro, y logra finalmente, y por eso descubrimos qué pasó con el fiscal al final, y para eso lo van a comprar, lo van a firmar, después lo van a leer. Descubrimos que lo que está bueno es el mientras tanto, ¿no? Y que lo que está bueno de esta historia es el enorme nivel de complicidad que hay entre estos dos sujetos que se reencuentran después de haber compartido la pasión por la lectura en su más lejana juventud, ¿no? Ese citar los autores, esa complicidad que solo puede generar la lectura compartida. Se les habrá pasado, ojalá les habrá pasado, haber leído con alguien a un autor, estando enamorado, es de las cosas más maravillosas que nos puede pasar en la vida, ¿no? A veces sucede con los amigos, pero algunos tuvimos la fortuna de que nos haya pasado con un amor, ¿no? El descubrimiento de la literatura con otro, y ese diálogo posterior que hace que las complicidades aumenten. Y entonces a esas complicidades se le suma el caso real, porque Masachesi es un pesado que está obsesionado, ¿no?, con recuperar aquello que tuvo que dejar. Hay perdedores, hay frustraciones, hay el juego no va más, y hay un recuperarnos de todas esas frustraciones, de una redención por la búsqueda, por una excusa maravillosa, descubrir un caso, pero en donde en realidad se trata de vivir, ¿no? De vivir en el cotidiano, de la entrega al otro, y es maravilloso ver cómo estos dos, que pueden ser llevados al cine perfectamente, lo propongo si hay algún guionista o productor en la sala, es una novela que podría perfectamente ser una gran película, porque además, por supuesto, está construida con la maravilla del lenguaje, en un juego con el lenguaje que me gustó mucho. Hay una conciencia de que esta novela está siendo escrita por una escritora eximia, probada, premiada, ¿no?, privilegiada, que habita el canon de la literatura universal y el canon de la literatura argentina, y al mismo tiempo un chiste permanente sobre un lenguaje pretérito. Todo el tiempo nos vamos a encontrar con una exageración, ¿no?, en los dichos de antaño, las frases de antaño, ¿no?, como un subrayado sobre la vejez desde la más extrema juventud. Inmediatamente la desmentida, ¿no?, inmediatamente la superconciencia de que se trata de una decisión y no del transcurrir vil del tiempo, y no de una condena que puede significar quedarnos acorazados en nuestras seguridades, sino en la apuesta riesgosa, tan riesgosa como la muerte, tan riesgosa como el amor que hace Luisa Valenzuela al entregarnos esta novela que a mí me deja emocionado, conmovido, divertido, ¿no?, y con muchas ganas de escribir. Llega a mí la novela en la primera vez que me ocurre, después de ser siempre cronista, en que pude terminar una novela, ¿no?, una autoficción, una novela. Ha sido un duelo terrible abandonar, ¿no?, los privilegios que nos da la crónica, que es poder agarrarnos permanentemente de la realidad. Aprendí este año, al fin, y creo que cambia para mí, digamos, mucho, digamos, todo lo que vaya a pasar después, mis decisiones a la hora de sentarme a escribir, y me doy cuenta de qué es lo que me gustó leyendo Fiscal muere, y me gustó es algo que yo no había registrado, conciencia absoluta de la libertad, la arbitrariedad con la que uno puede inventar una vida, con la que uno puede inventar una escena, un paisaje, una luz que entra por la ventana, una loma, ¿no?, el detalle, pero ya no el detalle del cronista que tiene sobre sí el peso del periodismo clásico, volviendo al periodismo, ¿no?, el detalle en la crónica es fundamental porque va a darle singularidad al relato, pero ese detalle debe estar chequeado, sobre todo en la tradición anglosajona. En la literatura de ficción es una arbitrariedad, ¿no? Y aquí hay todo esto, ¿no?, pero al mismo tiempo una necesidad que la quiero subrayar, ¿no?, de atrevimiento político. Es decir, hay que escribir el final de este libro
extrañamente atrevido. Es mucho más atrevido que muchos libros. Yo no leí el tuyo, Jorge, perdón, pero digo, no me volví un experto en Nisman, ni soy un experto en Nisman, pero quiero decir, sí hay un atrevimiento político fuerte, muy atrevido, ¿no? Uno lo lee y dice, ¡papá! O sea, esto no lo escribió ni nadie. Masachesi, no fui yo. Pero fue Masachesi, y a Masachesi, ¿saben qué? Lo invitamos a unos vinos, nos comemos unos asados, y la verdad se le permite conducirnos a esta verdad, ¿no? Esa verdad que por suerte no es verdad, ¿no? Es ficción. Y ahora, bueno, tenemos que presentar a Luis. Ahora sí me pongo los anteojos porque es larga su trayectoria. Igual no, está muy resumido. Todos te conocen, es verdad. ¿Sí? ¿Ahorramos? Bueno, es una grosa. Resumimos. Bueno, Luisa. Esto es un gran regalo. Estoy absolutamente emocionada y maravillada de este cruce de caminos y estas voces, este panel de lujo, estas dos editoriales maravillosas, este salón imponente y aterrador. Con toda la presencia de ustedes, estoy tan agradecida, tan emocionada, ¿no? Fueron presentaciones extraordinarias. Y es cierto, a mí me molestó mucho cuando salieron los dos libros juntos, porque hubo un deslizamiento, un cambio, una cuestión, falta de papel, pasaron cosas, qué sé yo, uno se demoró, el otro se adelantó, esas cosas raras. Y de golpe, pero ahora qué lindo cómo se conjugan, ¿no? Y esta historia de la mirada, me gustó lo de la mirada oblicua, la mirada horizontal, porque yo creo que eso es la manera del periodismo. Yo creo que para mí es muy distinto escribir periodismo que escribir ficción. Entonces yo decía, bueno, el periodismo es la mirada horizontal, que tenés que tener todos los datos y armar algo con todos esos datos concretos que ya tenés. Y la ficción es que calar hondo, no hay datos, hay que buscarlos y calar hondo, es otro camino. Pero siento esta ubicuidad me puso alerta de ver cómo todas las cosas se entrecruzan. Y en ese momento pensé en las dos perpendiculares, las seguimos escribiendo así. Hay un punto de inflexión, un punto de contacto que tiene que ver con la política. Pero yo creo que no es la política necesariamente abiertamente política, sino esa mirada crítica de las situaciones en general, aún con el periodismo, ¿no? Y aún trabajando en el Diario Nacional, el otro, este Diario Nacional, olvídenlo por favor, pero aún el otro había que estar colando ideas aquí y allá. Pero aprendí muchísimo gracias al periodismo y gracias a Ambrosio Vecino, que lo quiero mencionar acá, que fue mi maestro, fue quien era el director de suplemento gráfico al que yo trabajaba, empecé a trabajar a los 22 años, 23, y era muy riguroso con el lenguaje, es rarísimo para un periodista, ¿no? Era muy riguroso con eso y me tenía al trote. Y eso fue una gran escuela durante muchos años. Y Masachesi. Entonces ahora voy a hablar de Masachesi, porque Masachesi apareció un día con la mancha roja. Leía a Luciano y estaba muy encantada con la mancha roja, porque es una deducción muy inteligente, pero Masachesi lo toma, se burlan de Gabriel en el primer cuento, pero este era un cuento que después se incorpora a la novela como flashback. La policía se burla de él porque lo tildan de demasiado fantasioso. Pero después me doy cuenta, en ese cuento se burlaban de él por lo fantasioso, que no era nada fantasioso lo que él había detectado, pero no les conté. Pero venía la historia del caso misma, claro que sí, que lo tildaban de fantasioso, porque era una deducción que no les convenía para nada al gobierno de turno. Todo lo contrario, o sea, cambia toda la situación del país. Entonces, toda la novela se me impuso Masachesi. Yo no hice una cosa voluntaria, decir, voy a llevarlo cuidadosamente a esto. Después me arrepentí, pensé que tendría que haberlo planteado más rápido, la deducción de Masachesi. Pero él se impuso. Empecé, como les digo, escribiendo este cuento, y después un buen día me despierto, que es cuando mando el 12 de octubre, el 12 de junio, que mando ese mail, pues yo tan divertido que veo toda la deducción de Masachesi, que cómo se genera, que en realidad es como un suicidio, pero indirecto, este crimen no desde el lugar que se trata de imponer, sino de otro lugar muy distinto, para llevarlo al muelle a este fiscal.
en el cuarto cerrado, en la imposibilidad de que haya una tercera persona o dos o tres, que parece ridícula ficción de la Cancillería, hablando de ficción de la Gendarmería, perdón. Pero Massachusetts necesitó contar su vida, yo creo, para llegar ahí y liberarse. Pero después me pasó una cosa muy extraña, que fue encontrar un cuento que yo había empezado a escribir tiempo atrás, unos 5 o 6 meses antes, y había dejado de lado porque era un cuento donde narraba la historia de dos escritores, de los cuales todos jugaban a resolver el caso mismo. Uno decía que iba a asesinar, otro decía suicidio, pero no tenían que demostrar las razones, y se intercambiaban roles y qué sé yo, y llegan a una conclusión muy peligrosa, y a él lo matan, se supone que es un accidente, pero en realidad lo matan a él, ella se entera, se asusta, se refugia, pero ese cuento quedó trunco, pues yo no sabía a qué decisión había llegado, qué es lo que habían concluido de ese día. Entonces quedó trunco el cuento. Y en la mañana esa que me cae, lo que va a ser después la deducción de Massachusetts, clarísimo, exactamente cómo se procede. Que a mí me encanta, lamento que se haya ido Jorge Elba, porque me encantó, no lo cuenta así porque es una idea distinta a la mía, pero tira de su libro, que es clarísimo, pautas de estos culpables, ¿no? Bueno, entonces, esa es la historia de la novela de una extraña manera. Y cómo lo que a mí me asombra es cómo hay un proceso creativo que sigue funcionando detrás de la mente. Yo no pensaba más en ese cuento, no pensaba más en mí, no pensaba en nada. Aparece Massachusetts con otro caso que no tiene nada que ver, y de golpe, como es este personaje que trabaja con la mente, con la imaginación, de las deducciones policiales, se incorpora y me da la respuesta. Me resultó muy asombroso eso. Entonces, empecé a escribir la novela sabiendo el final, pero tenía que crear la novela antes. Entonces me incorpora esta otra novela que es un juego que se venía escribiendo de antes, ¿no? Por eso también dice tan rápido, la realidad escribí media novela, que se pedía la otra media, no un tercio. Ese tercio de la novela de Telly, yo venía diciendo, ¿cómo escribir una novela sin nada? Sin tener, yo tengo a veces una pregunta en la novela, tengo una palabra, tengo un personaje, algún elemento que yo sé que hay una novela detrás, pero no tengo nada, cero absoluto. En la pandemia, yo había terminado un libro que lo iba a publicar en persona, estaba muy contenta, todo regio, y bueno, me dio por ir a buscar qué es ese proceso creativo, cómo se va generando. Entonces ahí aparece la fonda astrosa, con humos de dudosa procedencia, y aparecen dos personajes en un lugar, y la fonda empieza a cobrar vida, y esos personajes a cobrar vida, y demás, y me divertía mucho, y discutía con eso. Eso lo regalé a Telly. Pero entra esta otra historia, en medio de esas dos historias, que es la historia del periodismo, y el otro libro. Entonces me llegan las pruebas del libro de María. Y me sorprende tanto leer las entrevistas. Me divertí en grande leyendo las entrevistas, que es la primera parte. Después ya harté y no viene más, pero las entrevistas, porque primero que entrevisté a un montón de gente que ya no me acordaba, o me acordaba muy vagamente, Nicolino Noche y toda la gente aburridísima, y lograba hacerles decir cosas bellas. Son sacadas, decía, ¿no? Y yo creo que es algo que acá señalaron mucho, tanto Julián como Cristian, que es la empatía. Esa instancia donde uno entabla un diálogo secreto y misterioso con el otro. Entonces, en ese diálogo misterioso que no entendés nada, pienso en otra cosa, el otro va a hablar y va a decir aquello que no se debe vivir. Hablando de esto, me acuerdo ahora, no sé si está esa nota en el libro, lamento mucho no acordarme de todas las notas, está el libro, estábamos en Japón con una periodista que iba como periodista, que es Laura Linares. Y Laura tenía una serie de entrevistas pautadas, y entre otras un actor del teatro kabuki. Y me decía, ay, no tengo ganas de ser artista. Vi que me encantan las máscaras y el teatro y todo, y lo hago yo. Y yo voy a ver a este personaje bellísimo, que era este actor del teatro kabuki, que había nacido un 31 de diciembre, entre 2 años, que cambiaba de nombre cada tanto, cada vez que ascendía en su capacidad teatral, le dan el nombre de algún actor muy famoso de la historia del kabuki que tiene 3000 años.
Así que va cambiando de nombre paulatinamente, hace una mujer, es una gata, en fin, todo cambiado. Entonces yo iba a preguntar sobre la identidad y todo, yo tenía unas ideas geniales de las cosas que quería preguntar. Me encuentro entre este japonés que habla una palabra en inglés, un japonés muy ese tipo, no, el teatro no, pero kabuki, pero sin pintar la cara, y una traductora de qué sé yo. Y de verdad nos ponemos a reír los dos, y no hablamos más. Y nos empezamos a comunicar en una cosa como física, tan rara fue eso. Fue fantástico, porque yo me di cuenta, ¿qué es la identidad? ¿Qué va a ser? ¿Qué le importa la identidad? No existe para el mundo oriental. Todas mis preguntas son absolutamente occidentales. Entonces estoy desfasado, tengo que entrar en otra onda. Y ahí fue muy fascinante, empecé a entender un montón de cosas de Japón y demás. Y fue muy linda la comunicación con este hombre sin una palabra. Así que también en eso tienen que ver tanto el periodismo como la literatura, como todas las cosas que uno maneja a través del lenguaje, ¿no? Y de lo no dicho. Siempre yo creo que la presencia de lo no dicho es quizá la más importante de todas. ¿Les gustó la deducción de Massachusetts? ¿Les pareció brillante? A mí me gustó la de Telly. Ah, la de Telly, sí. Me pareció brillante, yo quería preguntar a ver, cuando pregunté después. Bueno, porque la de Telly la reportaron. Bueno. Porque Massachusetts le cuenta su lección, que es elaboradísima y durísima. Yo estoy absolutamente asombrada, debo decirles que la primera asombrada y deslumbrada, después nadie me comenta porque se le tiene en otras partes la novela, no estoy deslumbrada por la cosa, cómo se arma este sistema piorísimo para llevar a este imbécil a la mujer, en fin, perdón con la categorización. Pero él dice, bueno, yo tuve una idea, es una cosa que se me ocurrió a mí. Estaba estando en un balneario, me bañé, salí de la ducha, esas duchas que tienen una especie de parecita cortita entre la ducha y la parte de afuera, y estaba acordando mi ropa interior que había aprovechado para lavar el instante. Estaba de pie y me pegué un golpe, patiné de la manera más insólita, me pegué un porrazo infernal, medio me fisuré una vértebra. Entonces le dije, estaba de pie, no estaba, el piso estaba mojado. Entonces yo me di cuenta que al colgar algo levantás un poco una patita y ¡fum! Entonces dije, esto por ahí le pasó a mí. El idiota estaba jugando con la pistola esta y mirándose al espejo. En una cosa morbosa. Después me di cuenta que hay una cosa, me enteré, leyendo, cuando Massachusetts me contó cómo se armó la cosa. Yo fui a leer textos. A ver si tenía razón. A ver si sí, no, y además darle un poquito más de consistencia. Entonces, Pablo Dugan, por ejemplo, cuenta que había toda una juega sexuales perversos, una maleta que después se esconde, etc. Los elementos que aparecen dentro de la deducción de los artistas son reales. Están, porque los fui después trabajando. El hecho es que entonces, tú dices, el tipo está jugando con los pistolas, levanta un pie, porque era muy narcisista, patina, se pega el codo y se pega un tiro sin mirar. Y por eso cae contra la puerta. Esa es la deducción de Telly, no es la de Massachusetts. La de Massachusetts es infinitamente más compleja, brillante, y tiene que ser bien, pero porque yo no estoy hablando de mí. Es muy raro, pero es cierto, lo digo, suena broma y es broma, pero al mismo tiempo hay una verdad irrefutable de la vida de los personajes. Cómo los personajes cobran vida propia y siguen ese itinerario y se van a donde se tienen que ir, no menciono lugares porque algunos son peores que otros y otros son muy buenos. Pero esa deducción, yo también digo, ¡pam! Te hace un tiro que te golpeaste, estás ahí jugando, te golpeaste el codo, entonces la otra enamoradísima con el telefonino y todo eso. A mí me gusta que ella le quiere pinchar el globo, ¿viste? Que ella sí. lo cuestiona. Sí, bueno, eso es cierto, sí. Creo que alguien quería aportar algo. Esa muerte para un narcisista, si se conoce, es terrible. ¿Qué dijo?
que si esa muerte para un narcisista se conoce es terrible, digamos. Y sí, porque ella lo dice en la novela, porque muere como un boludo. Sí. Pero además es tremendo todo el uso de esa muerte, por eso me interesó tanto Jorge Elmo. Yo recién lo conozco, pero lo convoqué, tuvo todo el nobilísimo y maravilloso de venir y aceptar, porque él era director, era presidente de la DAIA, y renuncia cuando empieza todo este tejemaneje siniestro. O sea, ahora estoy entre gente amiga, así que puedo hablar más de Nisman, y sé que todos ustedes por lo menos espero que piensen que se suicidó. Pero hay todo un tejemaneje siniestro alrededor de eso, pero que se va saliendo después, pero vamos saliendo después de la muerte del fiscal, y el uso, eso se señala muy bien, cae el kirchnerismo, que todo ese gobierno por esta historia, no por la denuncia, por la muerte, le tiraron muerto a Cristina. Si él hubiera podido, si hubiera sido valiente de ir al Congreso, que eso no quería, y no poder defender la denuncia, no sé en qué quedaba la historia, quedaba, bueno, qué sé yo, porque estaba era mentira. Pero bueno, eso se está demostrando ahora. Pero bueno, me encantó, así que lo quiero mucho, yo también estoy enamorada de Massachusetts. Y en Massachusetts, pobre, lo jubilan temprano y él cree que son premios hasta que se da cuenta, porque le cae el 20 un poco tarde, que es porque se lo sacan de encima, porque no quieren saber nada con esa historieta. Entonces, el primer capítulo, que le cambia el título cuando empiezo a ver la situación, es el peso de la burla. Porque se hace que el tipo no pueda contarlo más hasta el final del libro. Y hace que yo tenga que pedirles a ustedes que lean todo un libro para llegar a esta brillante conclusión.